Buenos días, gracias por acompañarme un día más en uno de mis vídeos, o muchas gracias por darme una oportunidad si este es mi primer vídeo que veis. Yo soy Estíbaliz y hoy vamos a hablar de las colaboraciones editoriales. ¿Cómo se empieza? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los requisitos? Y un montón de detalles más que hay que tener en cuenta. Lo cierto es que a lo largo de los años como creadora de contenido me he dado cuenta de que muchas personas tienen ciertas ideas sobre el mundo de las colaboraciones editoriales que se ajustan bastante poco a la realidad. De modo que con este vídeo pretendo aclarar ciertos puntos, ciertas cosas y que la gente tenga una idea más realista de realmente todo lo que hay detrás de las colaboraciones editoriales, porque hay muchísimo, aunque por otro lado la verdad es que no culpo del todo a la gente por no tener una idea demasiado ajustada a la realidad, porque sinceramente muchas personas, las propias editoriales, a veces tratan el tema de las colaboraciones como si fuera tabú y no acabo de entender por qué. Así que nada, pretendo un poquito que este vídeo sea esclarecedor, al menos esa es la intención, y sí que voy a haceros una advertencia. Acomodaos porque vamos a estar aquí un rato, que me he preparado un guión muy exhaustivo para que no se me olvide nada de nada. Lo primero que vamos a tratar, aunque sea brevemente, es qué es una colaboración y en qué consiste. En términos generales, una colaboración editorial es cuando una editorial te manda un libro a cambio de que tú le des visibilidad en las redes y te lo leas y lo reseñes. Esa es la definición general, aunque sí que es verdad que puede haber matices, a veces no existe la obligación de hacer la reseña, pero bueno, de eso hablaremos más adelante en el vídeo. Ahora simplemente quería daros una pequeña definición por si, no sé, hay alguien muy perdido que ha aterrizado en este vídeo y no sabe exactamente de qué estamos hablando. Y otra puntualización, por cierto, es que en este vídeo vamos a hablar de colaboraciones con editoriales, no de colaboraciones con autores autopublicados, porque ahí la dinámica puede ser bastante diferente y además reconozco que yo no tengo tanta experiencia con autores autopublicados, de modo que evidentemente voy a hablar de lo que conozco. Y antes de entrar a hablar detalladamente sobre cómo colaborar con editoriales, me parece adecuado hablar de qué hay que hacer antes de colaborar con editoriales. Y esto sería básicamente abrirte una cuenta en una red social o en varias redes sociales en las que se hable de libros. Ahora principalmente yo creo que es Instagram, o sea, Bookstagram, BookTok, que es en TikTok, y BookTube, que es aquí en YouTube. Yo no creo que en Twitter... hay comunidad literaria en Twitter, pero la verdad es que se habla más de salseos y de cancelar a autores o a X influencers y tal, que de lo que es reseñas de libros en sí, al menos en mi experiencia. Y luego también es verdad que se puede tener un blog escrito, pero creo que a día de hoy hay que compaginarlo con una de esas tres redes sociales que os he comentado. El caso es que te abres una cuenta en las redes sociales que te interesen, empiezas a crear una comunidad alrededor de tu perfil y empiezas a subir y a trabajarte las reseñas y el contenido hasta llegar al punto en el que a las editoriales pueda interesarles colaborar contigo. ¿Por qué? Porque es un hecho que las editoriales no van a querer colaborar contigo si acabas de empezar y tienes 50 seguidores. Y a lo mejor os parece un consejo basiquísimo y una información que no es necesario ni siquiera dar, pero sé de buena mano, porque me lo han dicho 3 editores diferentes de 3 editoriales distintas, de modo que es información fidedigna, que hay gente que a lo mejor con 150 seguidores escribe correos a las editoriales exigiendo colaboraciones. Y me han asegurado que la palabra es exigir. No pedir ni solicitar, no, exigir colaboraciones, en algunos casos incluso con amenazas de que si no les mandan un libro gratis, no volverán a comprar jamás ningún libro de dicha editorial. Y estos son casos reales que pasan y a mí la verdad que cuando me lo cuentan me dejan alucinada porque, para empezar, eso no son formas, seas una cuenta pequeña o seas una cuenta grande, o sea, tú no puedes ir con exigencias y con amenazas, pero es que además, si eres una cuenta pequeña, me parece de tener muy pocas miras, porque alguno de esos editores a mí me ha asegurado que han apuntado a ciertas personas en, digamos, la lista negra y que incluso aunque esas personas suban muchísimo de seguidores, no van a colaborar con ellas ni les van a enviar libros en ningún momento porque no quieren trabajar con ese tipo de personas.
Así que, de verdad, educación en todo momento, pero es que ya no solo en esto, sino en todas las esferas de la vida, por favor. Pero bueno, pongamos que ya te has creado tus redes, que has metido mucho curro y que realmente tu cuenta, tu canal ha llegado a un nivel que consideras que ya es razonable plantearte colaborar con editoriales. ¿Y ahora qué? En primer lugar, lo que yo recomiendo es hacerte, digamos, un listado de las editoriales con las que te gustaría colaborar porque publican el tipo de libros que te gustan, por ejemplo. Y lo primero que tienes que hacer es cerciorarte de si dichas editoriales han hecho públicos los requisitos que piden para colaborar con ellas. Esto, si está público en algún lugar, probablemente sea en su web, de modo que meteos en las webs de las editoriales que os interesan, bichead, cotillead y a ver si encontráis dichos requisitos. A veces están en la sección de facts, de preguntas frecuentes, a veces tienen una sección especial donde indican los requisitos para los colaboradores y ahí, por ejemplo, te informan del número de seguidores que te van a pedir, si te van a pedir que tengas la reseña hecha en X tiempo. Hay editoriales, por ejemplo, que te dicen me tienes que hacer la reseña en 2 meses a partir de que yo te envíe el libro, cositas así. El número de seguidores, por ejemplo, es verdad que hay editoriales que cada vez lo piden más alto, porque la realidad es que cada vez hay más cuentas nuevas en la comunidad literaria online que quieren colaborar, de modo que, pues evidentemente, los requisitos son cada vez más exigentes porque hay mucha demanda de ese tipo de colaboraciones. Y tenéis que tener en cuenta que cada editorial tiene requisitos diferentes, no todas se fijan en lo mismo. Algunas se van a fijar solo en los números, algunas se van a fijar en los números, con números me refiero a tu cantidad de seguidores o de suscriptores, evidentemente. Algunas se van a fijar en los números y en tu estilo de reseña, por ejemplo. Ya os digo que he tenido la oportunidad de hablar con más de un editor y me han dicho que si, por ejemplo, tú tienes una cuenta con una buena cantidad de seguidores, pero cuando no te gusta un libro haces una reseña hater, ojo, cuidado, que no es lo mismo que hacer una reseña sincera diciendo que no te ha gustado pero de forma educada, pero si eres el tipo de persona que se aprovecha de esta dinámica hater de arrastrar un libro por el barro si no te ha gustado, etcétera, bueno, pues es posible que a la editorial no le interese colaborar contigo aunque tengas los números necesarios. Lo cual, repito, hago énfasis, no quiere decir que la editorial esté en contra necesariamente de que hagas una reseña negativa o explicando bien y argumentando por qué no te ha gustado, pero si vas a insultar el trabajo del autor o el trabajo de la propia editorial, pues no les va a interesar. Bueno, como os digo, números, estilo de reseñas, hay muchas editoriales ahora también que se fijan en el engagement, que esto es la interacción que consigues, es decir, tú puedes tener, por ejemplo, 20.000 seguidores en YouTube, pero si tus visualizaciones son de 500 visualizaciones por vídeo, pues probablemente tampoco les interese colaborar contigo, porque la realidad es que la gente no ve o no interactúa lo suficiente con tu contenido como para que la editorial considere que mandarte un libro les va a salir rentable. Esto para deciros que no solo se fijan en los seguidores. Yo también he visto a gente colaborar que a lo mejor tiene menos seguidores, 1000 o 2000 en Instagram, por ejemplo, pero que tienen muy buen engagement, que la gente comenta sus posts, que realmente la editorial ve que hay una comunidad alrededor de ese contenido y entonces sí que les interesa enviarte un libro. Volviendo un poquito al tema del engagement, a mí no me ha pasado, ¿vale? Pero sí que sé que hay editoriales o quizá algunas otras empresas con las que un creador de contenido puede colaborar, como yo que sé, empresas de audiolibros o de podcast, etcétera, pues sé que en algunas ocasiones se les pide a los creadores de contenido las estadísticas privadas sobre su contenido, cómo funciona realmente, el porcentaje de interacción, de me gustas, etcétera. Como os digo, a mí personalmente nunca me las han pedido y para ser sincera no veo que tenga sentido que te las pidan en una colaboración literaria al uso. Sí que es cierto que si te van a pagar monetariamente, o sea, no solo te envían el libro, sino que además te dan X cantidad, o si realmente obtienes algún tipo de recompensa económica por la colaboración con la editorial, en ese caso pues sí que veo que tiene más sentido que te pidan las estadísticas para saber realmente ellos en qué están invirtiendo. Pero esos son casos muy aislados. En lo que es el mundo de Booktube, de la comunidad literaria online, muy poquitas personas cobran monetariamente por el trabajo que hacen, casi nadie
cobra por reseñar, de modo que yo personalmente no recomiendo ir compartiendo tus estadísticas alegremente, porque a mí me parece eso información personal y privada de tu canal, y creo que con la información pública que ya hay en tu cuenta, las editoriales tienen suficiente como para decidir si les interesa colaborar contigo o no. Pero volvamos al proceso. Una vez investigados los requisitos y habiéndote asegurado de que puedes encajar con lo que las editoriales les piden a sus colaboradores, el siguiente paso es ponerse en contacto. Y de primeras, si nunca has colaborado, en general vas a tener que ser tú quien se ponga en contacto con las editoriales. Con el tiempo, si ya has colaborado anteriormente con ellas o si tu canal crece mucho, es posible que las editoriales te envíen a ti un mensaje sin que tú hayas iniciado la conversación, pero al principio vas a tener que irles tú detrás. Hay varias formas de ponerse en contacto con las editoriales porque no todas trabajan de la misma manera. La manera más habitual y una de las más fáciles es a través del correo electrónico. Entráis en su página web e igual que habéis buscado ahí los requisitos, buscáis si tienen un correo de prensa, de marketing, de comunicación, en función de la editorial le ponen un nombre distinto, pero buscáis si tienen esa dirección de correo pública en su web y si es así, pues estupendo, ya lo tenéis. Más adelante vamos a hablar de cómo redactar ese correo, pero ahora vamos a seguir con otras formas de ponerse en contacto con las editoriales. El caso es que, como os digo, casi todas las editoriales tienen un correo específico para gestionar el tema de colaboraciones, a no ser que sean, por ejemplo, una editorial independiente chiquitita que a lo mejor solo tienen un correo para que tú les escribas y ahí tratan todos los temas a través de esa única dirección de correo. Pero en general las editoriales medianas y grandes sí que tienen un correo específico para el tema de marketing y colaboraciones y tal, pero sí que es verdad que no siempre está público y visible en su página web. ¿Qué hacer en este tipo de ocasiones? Pues una forma es escribir al correo genérico de la editorial, o a veces tienen formularios de contacto para que les envíes dudas o consultas. Entonces, a ese correo genérico, a ese formulario de contacto, mandas un correo diciendo que si por favor te pueden poner en contacto con la persona o el departamento que se encarga de gestionar las colaboraciones, y así os pasan del departamento de información genérico al departamento específico que nos interesa. ¿Qué pasa? Muchas veces es probable que no os contesten a esto tampoco. ¿Cuál es otra opción para intentar conseguir ese correo específico? Pues preguntad por mensaje directo de Instagram. Vais a la cuenta de la editorial y les escribís un mensaje. Esta opción también tiene su aquel, porque es cierto que tú sigues a la editorial. Por favor, si queréis pedir una colaboración con una editorial, esto no lo he dicho antes, y vais a tratar el tema por Instagram y tal, seguidles primero. Porque si ven que les pedís un libro pero que ni siquiera les seguís en Instagram, hay probabilidades elevadas de que no os lo den. Pero el caso, les abrís por mensaje privado de Instagram y les decís que queréis solicitar cierta colaboración y que si os pueden proporcionar la dirección de correo electrónico a la que enviar la petición. Y aquí pueden pasar una de dos cosas: que no os hagan caso, o sea, pueden pasar tres cosas en realidad: que no os hagan caso y no os contesten, porque además si no seguís a la editorial, lo que he empezado a deciros antes, vuestro mensaje va a acabar en la carpeta de solicitudes de mensajes, y es una carpeta que no siempre se revisa, de modo que si la editorial no os sigue, es probable que acabe no viendo ese mensaje o que lo vea demasiado tarde. Pero en el caso de que la editorial vea vuestro mensaje, puede pasar una de dos cosas. Primero, que os digan que no les interesa colaborar, que os digan que puede interesarles colaborar, que mandéis vuestra petición a la dirección de correo tal, ya la habéis conseguido, o sinceramente en otras ocasiones la editorial gestiona directamente el tema de la colaboración por mensaje directo de Instagram, así que si ese es el caso, pues ya lo tenéis. Una vez que conseguimos esa dirección de correo electrónico, mandamos el correo. Y aquí también se pueden dar diversas situaciones en función de cómo trabaje la editorial. Una de las más habituales es que la editorial va a publicar un libro, tú mandas un correo solicitando una colaboración y entonces o no te contestan, porque muchas veces no te contestan, y a mí esto me ha pasado con 5.000 seguidores y con 13.000, o sea que a veces no te contestan y hay que aceptar que esa es la realidad. O te contestan
y te dicen que no les interesa, por lo menos por ahora, quizá en el futuro te manden otra cosa, pero este que estás solicitando concretamente ahora, pues no te lo van a mandar, o te contestan y te dicen que sí, que te lo mandan. Veremos luego qué hacer en esas ocasiones. Pero otra opción es que envíes un correo y que la editorial te informe de que gestionan el tema de las colaboraciones a través de un formulario. Esto significa que tú les envías un correo haciendo una primera petición, ellos estudian tu perfil y deciden si les encajas para meterte en su base de datos de colaboradores. De esta manera, cada vez que la editorial saque una novedad, te va a llegar un correo automático, sin que tú tengas que hacer nada, informándote de que esa novedad va a salir a la venta y tú, rellenando 4 datos, vas a poder decidir si te interesa solicitarlo para que te lo envíen. A nivel personal os confieso que el método del formulario es mi favorito porque es mucho más fácil, no tienes que estar pendiente de enviar tú el correo, de con cuánta antelación tienes que enviar el correo para que te llegue ese libro, que ese tema también lo vamos a tratar más adelante, y además te aseguras sí o sí de que alguien va a leer tu petición de colaboración, porque como os he dicho, no siempre es así. Cuando tú mandas un correo por tu cuenta, no siempre va a leerlo alguien porque reciben muchísima cantidad de peticiones de colaboraciones, pero sí que con el formulario tú como creador de contenido te asegures de que por lo menos la petición conste, lo cual no quiere decir que con el método del formulario te vayan a enviar sí o sí todo lo que estás solicitando. Tú puedes rellenar el formulario, pero en función de las peticiones que reciban o de tu perfil concreto o lo que sea, todavía pueden rechazarte y decirte, mira, este en concreto no te lo vamos a mandar. Pero ya os digo, para los creadores de contenido creo que es el método más cómodo porque así sobre todo te ahorras el tener que saber, o más bien adivinar con cuánta antelación enviar tu petición de colaboración, porque claro, para mí el sentido de las colaboraciones es que la editorial te mande el libro unos días antes, una semana o quizá un par de semanas antes de que vaya a salir oficialmente a la venta y esté disponible para todos los lectores en todas las librerías, porque así empiezan a mover el libro en redes y a darle visibilidad y a despertar el gusanillo a los lectores para que el día de la publicación oficial pues vayan a la librería y se lo compren. Con lo cual yo sinceramente a veces no entiendo cuando una editorial te manda el libro incluso hasta varias semanas después de su publicación oficial, porque creo que en principio el objetivo es darle mínimo esa visibilidad al principio, aunque no hagas la reseña antes de la publicación oficial, pero sí enseñarlo y decir, mira, va a salir, se va a publicar, etc. Realmente el tema de la antelación es algo a tener en cuenta porque hay editoriales que a lo mejor tú tienes que mandar el correo entre 2 y 3 semanas antes de la publicación oficial de un libro. Pero hay otras editoriales que te dicen que se lo pidas una semana antes o que incluso les escribas una vez que ya se ha publicado el libro y está oficialmente a la venta. Sinceramente esto vais a ir descubriéndolo por ensayo y error. A veces mandas un correo y te dicen que vuelvas a escribirles cuando quede menos para la salida del libro. A veces mandas un correo con 2 semanas de antelación y te dicen que les encantaría colaborar pero que ya se les han acabado los ejemplares de colaboración, que ya los han asignado todos. Es un poco una lotería y sinceramente no hay ningún truco para hackearlo porque incluso dentro de una misma editorial es posible que varios sellos editoriales funcionen de manera diferente y esto lo sé de buena tinta, o sea, hay sellos dentro de la misma editorial que un sello te pide que mandes el correo el día de publicación del libro y otro sello, como no lo mandes mínimo 3 semanas antes, ya no quedan ejemplares disponibles. Y esto es una realidad, no os penséis que las editoriales os mienten diciendo que ya no les quedan ejemplares de prensa simplemente porque no quieren colaborar contigo. No, realmente existe un número delimitado y finito de ejemplares que las editoriales pueden dedicar a prensa y a marketing y a publicidad. Y esto lo sé de buena tinta porque yo como traductora, si no me conocéis, esta es la primera vez que veis uno de mis vídeos, yo soy traductora editorial, es decir, me dedico a traducir libros y cuando yo firmo un contrato editorial para traducir un libro hay una cláusula que especifica la cantidad de ejemplares de ese libro que yo voy a traducir que se van a dedicar a prensa.
Y básicamente me lo especifican porque de esos ejemplares destinados a marketing yo no recibo el porcentaje de derechos de autor que me corresponde por cada unidad vendida. Que os aseguro que el porcentaje es mínimo, así que tampoco es una gran pérdida no cobrar por los ejemplares que se destinan a colaboración. Pero bueno, lo que os venía a decir es que es cierto que las editoriales no pueden mandar el número de colaboraciones que les dé la gana. Normalmente tienen una cantidad fija e inamovible de libros físicos que pueden dedicar a el tema de marketing. Sí que es verdad que a mí a veces me ha pasado que he escrito solicitando un libro y me han dicho, mira, los ejemplares en físico se nos han acabado, pero si te interesa te podemos mandar el libro en formato digital para que te lo leas en Kindle. Esa es otra opción que a veces sucede. Pero bueno, volviendo al tema del correo, hemos visto un poco la cantidad de respuestas y de situaciones que se pueden dar cuando lo mandamos, pero vamos a retroceder mínimamente y vamos a hablar un poquito de qué información y qué estructura debe contener ese correo. Evidentemente esto es algo que podéis apañar y adaptar a vuestro estilo, pero yo sinceramente cuando empecé estaba muy perdida y busqué por ahí pues unas directrices sobre lo que tenía que incluir, así que me gustaría compartirlas porque realmente a día de hoy sigue siendo el modelo y la estructura de correo que utilizo y me funciona. Vale, lo básico para empezar evidentemente es presentarte a ti misma y a tu canal. Debes decir qué tipo de contenido creas y dónde lo compartes, en qué redes sociales. A continuación pides el libro que te interesa y explicas un poco por qué te interesa en concreto ese libro. Es decir, por ejemplo, si yo estoy solicitando un Cozy Mystery, probablemente adjuntaré la lista de reproducción de mi canal de Cozy Mystery. O si solicito un romance de época, adjunto la lista de reproducción de YouTube con todos mis vídeos hablando de romance de época. O, por ejemplo, en otras ocasiones adjunto los posts de novedades que hago en Instagram porque ahí incluyo los libros que me interesa leer de todas las novedades que se publican. Básicamente algo para que la editorial vea que realmente estás interesada en ese libro en concreto que ellos han publicado y que no estás solicitando un libro simplemente por solicitar porque quieres que te lleguen libros a tu casa y te da igual qué libro sea. No, tienen que ver que tienes un interés real y genuino en ese libro en concreto. Después de esto lo que yo hago es adjuntar el enlace a mis redes sociales y además añado el número de seguidores que tengo en cada red social. Para ser sincera, esto al principio me parecía un poco violento porque es como venderte de manera como muy exagerada, no mira cuántos seguidores tengo, pero es una realidad que sí, si dan al enlace que vosotros les mandáis ya pueden ver la cantidad de seguidores que tienen, pero como os he dicho antes, en las editoriales reciben una grandísima cantidad de peticiones de colaboración, por lo tanto, cuanto más les facilitéis el trabajo, mejor y más posibilidades hay de que de ahí salga algo fructífero. Que sí, que pinchando en el enlace pueden verlo, pero si les facilitáis esa primera criba de colaboradores, pues es probable que muchas personas del departamento de marketing os lo agradezcan. Y por último en el correo viene el tema de la dirección. Evidentemente, si queréis que os manden un libro, tenéis que estar dispuestos a facilitar vuestra dirección. Ahora bien, hay gente pues que tiene un apartado de correos para no tener que dar la dirección personal de su casa, pero sinceramente, mantener un apartado de correos cuesta dinero, a mí no me saldría rentable. Pero sé que hay otras personas, por ejemplo, que hacen que les manden los paquetes al trabajo, a su oficina, a su despacho, y así no tienen que dar la dirección de su casa. Bueno, como veáis. Pero mi consejito es que si es la primera vez que estáis solicitando una colaboración a una editorial, no habéis colaborado jamás con ninguno de los sellos de esa editorial, mi recomendación personal es que no pongáis desde el principio vuestra dirección, porque es información privada que yo considero que no hay que ir regalando. Entonces, yo lo que solía hacer era decir, en el caso de que os interese la colaboración, os mandaré mis señas postales para el envío. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que es un poquito como lo del número de seguidores. En realidad, les estás dando más trabajo porque
Sí que es cierto que se dan ocasiones en las que tú envías el mail solicitando un libro, no recibes respuesta a ese correo, pero al cabo de un tiempo recibes el libro en tu casa. Es decir, hay editoriales que, como os digo, por el volumen de trabajo, ven una petición, les convence y dan la orden de mandar el libro sin contestarte a ti para confirmar que sí que te lo van a enviar. ¿Qué pasa? Que si tú no incluyes la dirección en el correo, pues es probable que les parezca demasiado trabajo escribirte y contestarte para pedírtela y no te la envíen. Es un riesgo, puede pasar, pero sinceramente para mí es un riesgo que merece la pena correr porque, no sé, la dirección de tu casa, jope, es información privilegiada, ¿sabes qué te quiero decir? Ahora bien, si ya has colaborado con ellos en el pasado o si has colaborado con otros sellos de la editorial, ellos ya tienen tu dirección, por lo tanto, da igual y yo recomiendo que la adjuntéis al final de cada correo, porque sí, ya os han enviado libros antes, pero de nuevo hablamos del tema de ahorrarles trabajo porque eso les va a predisponer positivamente a mandarte el libro. Si tú vuelves a mandarles tu dirección al final de cada correo, les facilitas el trabajo para que te lo envíen, porque no tienen que tomarse el tiempo de ir a buscar tu dirección en su base de datos. Y ya tenemos el correo, te despides educadamente y lo envías. Y os aconsejo que incluyáis todos los datos de los que os he hablado, pero que lo hagáis de forma clara, escueta y que vayáis directos al grano. De nuevo, repetimos, reciben una gran cantidad de peticiones de colaboraciones, así que cuanto menos trabajo les deis, cuanto más mascadita y clara y evidente aportéis la información, mejor. Seguimos, pongamos que te aceptan la colaboración y te mandan el libro. Sobre los envíos hay que saber que básicamente los hacen de dos tipos. Las editoriales te pueden mandar el libro o bien por correos o bien con una agencia de transporte privada. La verdad es que para los creadores de contenido es mejor la segunda opción porque así tienes un número de rastreo del paquete, sabes qué día te va a llegar y si has puesto que te llegue a tu casa, pues puedes decidir quedarte para esperar y recibir el paquete, que esas son opciones que no tienes con correos, pero claro, desde el punto de vista del editorial a ellos les sale más barato mandártelo por correos. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que muchos libros se pierden. Muchos libros que te mandan de colaboración, si te los mandan con correos, al final no te llegan nunca. Si os pasa, si sospecháis que os han mandado un libro por correos y que se ha perdido o lo que sea, a ver, esperad un tiempo prudencial porque a veces simplemente hay retrasos en correos, pero si después de un tiempo prudencial creéis que no os va a llegar y que se ha perdido el paquete, poneos en contacto con la editorial. En algunas ocasiones os van a mandar un nuevo ejemplar y en otras no. En otras os van a decir, mira, mala suerte, pero no podemos mandarte otro ejemplar, y uno de los motivos puede ser simplemente que ya no les queden ejemplares, que ya los hayan asignado todos. Pero por lo menos decídselo a la editorial para que sean conscientes de que el libro no os ha llegado, que no vais a poder leerlo y reseñarlo como habíais quedado en un principio. Esto la editorial tiene que saberlo porque si no, dan por hecho que sí que te ha llegado el libro y que simplemente te estás columpiando y no estás cumpliendo con tu parte del trato, digamos. Porque ese es el tema. Te llega el libro, ¿cuál es el siguiente paso? Pues evidentemente leértelo y reseñarlo. Y claro, eso es fácil cuando te ha gustado el libro, pero ¿qué pasa si te lees el libro y resulta que te decepciona o que directamente lo odias? ¿Hay obligación de hacer la reseña? Para ser sincera, por lo general yo considero que sí, ese era el trato inicial. Tú recibes un libro y cuentas tu opinión sincera en redes. Pero es cierto que le puedo ver matices a la situación. Por ejemplo, si has pedido tú la colaboración, yo creo que tienes la obligación de reseñar. Pero sí que es verdad que a veces sabe mal, más que nada porque las personas que estamos metidas en el mundillo sabemos la cantidad de trabajo que hay detrás de un libro y a veces te sabe mal dar una opinión negativa sobre él. Entonces, yo nunca lo he hecho, yo sinceramente siempre he hecho la reseña negativa, pero de forma educada, explicando por qué no me ha gustado, por qué no es para mí, pero por qué sí que puede gustarles a otras personas. Sin embargo, sí que es cierto que sé que hay otros creadores de contenido que lo que hacen es ponerse en contacto con la editorial, decir, mira, no me ha gustado el libro, entonces, si no quieres, si no te interesa, no hago la reseña pública negativa. Y entonces hay editoriales que te pueden decir, pues mira, sí, si no te ha gustado, mejor
ninguna reseña que una mala reseña, y hay editoriales que te dicen, bueno, no, pues si no te ha gustado, haz la reseña igualmente, pero evidentemente en estos casos, pues por favor, seamos respetuosos, etcétera. Es todo el tema que os decía antes acerca de que si un libro no te ha gustado, tienes la opción de hacer una reseña bien argumentada, educada y respetuosa, o tienes la opción de hacer la reseña hater y yendo al salseo y a sacar sangre y tal. Esta segunda opción ninguna editorial la va a elegir, la verdad. Ahora bien, volviendo un poquito al tema de si existe esa obligación de hacer la reseña. Os he comentado que en mi opinión, si tú solicitas el libro, yo creo que sí estás obligado a hacer la reseña. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si tú no solicitas el libro, creo que ahí la cosa cambia. Y básicamente creo que hay dos tipos de situaciones. Por ejemplo, la editorial te manda un libro por sorpresa, sin haberte avisado de que te va a llegar, ni nada de nada. Yo creo, sinceramente, que en ese caso no tienes ningún tipo de obligación. Yo personalmente, cuando me ha pasado, lo que sí que he hecho ha sido pues enseñarlo por historias de Instagram o incluirlo en el próximo book haul de YouTube, pero sinceramente creo que tampoco tienes la obligación. Es decir, si tú no has solicitado el libro y si ni siquiera nadie se ha molestado en enviarte un correo para preguntarte si te interesa, yo creo que no tienes obligación de ningún tipo. Desde luego no tienes obligación de hacer la reseña y creo que tampoco tienes obligación de enseñárselo a tus suscriptores si no te apetece. Yo es algo que sí que hago, pero creo que no existe la obligación como tal. Ahora bien, también puede pasar que te llega un libro por sorpresa, te interesa muchísimo, han acertado de llena, te lo lees, te encanta y lo reseñas porque te ha gustado mucho. O sea, aquí se pueden dar todo tipo de situaciones. Pero otra situación es que tú no hayas solicitado el libro, pero la editorial sí que se haya puesto en contacto contigo para preguntarte si te interesaría recibirlo. A mí esto sí que me ha pasado en los últimos tiempos, cuando ya creces un poquito más o cuando, digamos, adquieres cierta fama, por decirlo de alguna manera, en la comunidad de que te gustan cierto tipo de libros, cierto género, pues las editoriales también hacen su investigación de marketing para ver a qué tipo de influencers y a qué tipos de cuentas les sale más rentable mandar X libro porque suelen hablar de manera habitual de ese género. Pero bueno, como os digo, la editorial se pone en contacto contigo y te ofrece un libro que puede interesarte. Yo aquí me he encontrado con varias situaciones. A lo mejor es un libro que me interesa y sinceramente me interesa tanto que me interesa leerlo ya, por lo tanto les digo, sí, mandádmelo y probablemente me lo voy a leer y lo voy a reseñar en ese margen habitual de 2 meses, pero también se ha dado la situación de que me han ofrecido un libro que considero que me puede interesar, considero que puede ser de mi gusto, pero no tanto como para que yo considere una prioridad leérmelo. ¿Qué he hecho en estos casos? Ser completamente sincera, decirle a la editorial, mira, sí, creo que es un libro que podría encajar conmigo, que podría encajar con mis seguidores, pero ahora mismo no puedo garantizarte una reseña en esos 2 meses habituales, porque ya tengo muchas otras colaboraciones o planes de lectura por mi cuenta, aunque no sean colaboraciones con editoriales, y no puedo garantizarte que haga una reseña inmediata o incluso que llegue a hacer una reseña. A lo mejor sí que me interesa el libro, pero por cosas de la vida, porque estas cosas pasan, al final no me lo leo nunca. Pero lo que sí que les digo es, no te estoy ofreciendo una reseña, pero te ofrezco, digamos, ese puntito de visibilidad. Me lo mandas, yo lo voy a enseñar por historias o le voy a hacer un post fijo en mi feed de Instagram, lo voy a incluir en un book haul del canal y entonces la editorial, sabiendo lo que tú estás dispuesto a hacer con ese libro, puede acceder a mandártelo finalmente o puede decir, pues no, mira, realmente lo que nos interesa es una reseña, así que no te lo mandamos al final. Pero para ser sincera, yo siempre que les he propuesto de, mira, me lo mandas y no te garantizo reseña, pero te garantizo que puedes usar mi cuenta, mi canal, como esa especie de escaparate, ¿no? Por lo menos como para que la gente sepa que el libro existe, y las editoriales siempre han aceptado. Nunca me han dicho que no cuando les he ofrecido esa opción. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ya llevamos un buen rato con el vídeo y queda un buen rato más. Pero bueno, yo ya os he avisado al principio, aunque mira, voy a aprovechar este impasse aquí para comentaros
que si os está gustando el vídeo y si os está pareciendo útil, me ayudaría muchísimo que le dierais un me gusta, que os suscribierais al canal si por casualidad no lo estáis ya, que activéis la campanita para que YouTube os informe cuando suba más vídeos y que lo compartáis con alguien a quien creáis que le pueda gustar. A lo mejor habéis llegado aquí porque os interesa el tema de las colaboraciones y tenéis amistades a quienes también les interesa, pues podéis hacerle llegar este vídeo también. Siguiendo con el vídeo, lo último que me gustaría mencionar sobre el tema de las reseñas es que si finalmente la hacéis incluso de un libro que no os ha gustado, por favor, sinceridad siempre, porque yo creo que es lo que les debéis a vuestros seguidores y a vuestros suscriptores y lo que un poco os debéis a vosotros mismos, ¿no? Esa integridad de hablar con sinceridad, como he dicho siempre desde el respeto, pero siendo honestos, porque además es que estamos en nuestro derecho de que un libro no nos haya gustado. Sí que es verdad que hay mucha gente a quien le da como miedo hacer reseñas negativas de un libro que les han enviado de colaboración por la posibilidad de que la editorial se enfade y ya no quiera colaborar en el futuro. A mí no me ha pasado y yo he hecho reseñas negativas de unas cuantas colaboraciones. Pero sí que es verdad que conozco el caso de otras personas que afirman que sí que les ha pasado, que después de una reseña negativa la editorial ha dejado de contestar a sus correos y jamás les ha mandado nada más. Es una posibilidad, pero yo sinceramente prefiero un poco la dignidad y la integridad de ser sincera en mis reseñas, porque si una editorial se va a enfadar porque yo dé mi opinión honesta, a lo mejor a mí tampoco me interesa seguir colaborando con esa editorial. ¿Qué pasa una vez que tenemos la reseña hecha y publicada en nuestras redes? ¿Tenemos que mandar el enlace de la reseña a la editorial para justificar que la hemos hecho? Pues de nuevo, depende de la editorial. Hay editoriales que te la piden por cada colaboración, es decir, cuando tú reseñas cada uno de los libros que te han mandado inmediatamente después de publicarlo, pues les envías el enlace para que vean que has cumplido con tu parte del trato, y hay editoriales que no te lo piden. Sinceramente, si no lo piden, yo no suelo mandarla porque, jope, pues hay que invertir un tiempo en volver a escribir otro correo para mandarles el enlace a la reseña. Pero lo que sí que hago a veces es que si, por ejemplo, voy a pedir un nuevo libro a esa editorial, en el momento en el que quiero pedirles algo nuevo, les mando el enlace a la última reseña de la última colaboración para que vean que realmente cumplo. O sea, que les estoy pidiendo libros, pero que me los leo y los reseño. O si, por ejemplo, estoy pidiendo la siguiente parte de una saga y la anterior me la han mandado de colaboración, pues les mando esa reseña del libro anterior, etc. Y más o menos considero que eso cubre todo el proceso de las colaboraciones, pero no os creáis que he acabado de hablar, porque sí que es verdad que me gustaría hacer algunas puntualizaciones, daros algunos consejitos, ese tipo de cosas. Lo primero que me gustaría comentar es que, aunque yo creo que todo el mundo empieza a colaborar con muchísimo entusiasmo, sí que es verdad que poco a poco vas viendo cositas que minan ese entusiasmo. En mi caso, una de ellas, por ejemplo, es cuando los libros me llegan en muy mal estado, porque sabéis que yo soy muy quisquillosa y me gusta tener los libros pues perfectos y como nuevos durante toda la vida. Y el caso es que una realidad es que los envíos de colaboración a veces no llegan en las mejores condiciones, como si hubieran entrado en el almacén y como es un libro que te van a regalar, cosa que no es verdad, no te la están regalando, pero como es un libro que tú no vas a pagar, dicen, bueno, pues le mandamos el ejemplar que se nos ha caído y se le ha reventado la esquina y ya está, no pasa nada. Sinceramente, eso sienta un poquito mal porque tú vas a ponerle mucho entusiasmo a la lectura y a la reseña y todo, y a veces recibir el libro de cualquier manera es como decir, bueno, no nos importas mucho en realidad. Que a ver, esto son sensaciones, ¿vale? Pero sé que no soy la única que lo siente. A veces es verdad que no es culpa de la editorial y es culpa de la empresa de transporte. Pasa de todo, pero que bueno, que si sois como yo, súper quisquillosos con el estado de los libros, que sepáis que a veces los libros que llegan de colaboración pues no están en las mejores condiciones. ¿Qué más?
Un tema que también hay que aprender cuando te dedicas a todo esto de las colaboraciones es gestionar la envidia. Tanto la envidia ajena, porque hay gente que va a considerar muy injusto que tú recibas un libro y ellos no, y te van a criticar simplemente por colaborar, porque consideran que eres una vendida y que ya no van a confiar en tu opinión, porque si te han mandado el libro es imposible que vayas a ser totalmente sincera, etcétera, etcétera. Y esa es la envidia ajena. Pero es verdad que también hay que aprender a gestionar la envidia propia. Por ejemplo, hay ocasiones en las que tú solicitas un libro y te dicen que no te lo van a mandar y luego ves que les llega a otras personas. Eso a veces sienta mal porque pues somos humanos, ¿no? Y es como que te están diciendo, mira, no eres lo bastante bueno, no te esfuerzas lo suficiente y por lo tanto tu cuenta no me interesa. Son pensamientos intrusivos, porque no es verdad, tú te puedes esforzar muchísimo y que aún así por H o por B prefieran no mandarte el libro. Como hemos dicho antes, hay editoriales que solo se fijan en los números. Y sí que es verdad que da un poco de rabia, por ejemplo, que manden a alguien que sí que es cierto que tiene una cuenta mucho más grande que la tuya, pero le están mandando un libro de un género, por ejemplo, que a ti te flipa y que lees muchísimo, pero que esa persona en concreto no ha leído en su vida. Esas cositas pueden dar un poco de rabia, pero así es como funciona y hay que aprender a aceptarlo porque es que esto es un negocio. Otras cosas que a mí, por ejemplo, me dan rabia, y no sé si me estoy exponiendo demasiado aquí, pero bueno, ya de perdidos al río, ya os he dicho que la sinceridad es muy importante para mí. Otras cosas que pueden dar rabia o molestar es cuando, por ejemplo, tú te curras mucho unas reseñas, intentas darle profundidad, intentas argumentar porque consideras que tus seguidores deberían darle una oportunidad o porque consideras que no. Pero sí que es verdad que hay gente cuyas reseñas son simplemente sinopsis alargadas y más detalladas y luego una frase final de decir me ha parecido súper entretenido. Yo, la verdad, no considero que eso sea una reseña, no considero que eso sea lo que la editorial está buscando, pero por otro lado, hay mucha gente que hace eso y que tiene más seguidores que yo y que le siguen llegando colaboraciones, por lo tanto, pues a las editoriales sí que debe de valerles con esa sinopsis ampliada. Con lo cual, cuando yo me tiro a veces 3 horas redactando todas las reseñas para el wrap-up, luego me siento tonta porque pienso, es que podría hacer esto mucho más simplificado y creo que podría valer igual. Pero bueno, yo soy como soy y a mí las reseñas me gustan de determinada manera. Pero es verdad que a veces te va a dar la sensación de que tú inviertes mucho trabajo y mucho esfuerzo y no siempre obtienes la recompensa que te gustaría o la recompensa que te parecería proporcional a tu esfuerzo. Esto pasa mucho y muy a menudo, y ya no solo por los casos concretos que he explicado, sino por otras cosas que pasan en redes, y hay que aprender a aceptarlo. Por otro lado, si me permitís un consejito, elegid muy bien las colaboraciones en las que queréis trabajar. No pidáis libros que no os interesen al 100%, y en el caso de que la editorial os ofrezca el libro directamente, no aceptéis libros que realmente no os interesan. Y lo digo por experiencia propia, porque yo he caído en la tentación de aceptar libros que no estaba segura de si iban a ser totalmente para mí. Porque claro, honestamente, una se siente halagada cuando la editorial le ofrece una colaboración directamente, o sea, cuando la editorial va detrás de ti, te sientes halagada y sientes que valoran tu opinión, y esa es una sensación que a todos nos gusta, ¿no? Pero es verdad que al final una descubre que no merece la pena aceptar esas colaboraciones que no te interesan al 100%. Y estoy hablando en el caso de libros que dices, podría ser para mí, pero no estoy segura. En el caso de que se ofrezcan libros que sabéis que no son vuestro estilo, vuestro género tal, rechazadlos de plano, ¿vale? Pero esos libros con los que tenéis dudas, sinceramente, al cabo del tiempo una acaba viendo que no sale a cuenta, porque sí, colaborar es una experiencia chula, te da cierto subidón de eso, de sentirte valorada y halagada, pero aunque es un privilegio y hay que ser conscientes de ello, también exige muchísimo trabajo. Y al final, con los libros que no te apasionan, quizá no sale a cuenta. Porque de verdad que el trabajo que hay detrás de una red social de libros es
muy grande, ¿vale? Y sé que hay mucha gente que no se lo cree, o hay mucha gente que considera que como leer es tu hobby, no deberías quejarte y no deberías suponer un esfuerzo porque deberías hacerlo súper contenta y de mil amores. Pero eso es una idea equivocada. El concepto de que hacemos esto únicamente por vocación y que con esto debería bastarnos no se ajusta a la realidad. Esto es un negocio como muchos otros y hay muchos nichos en la comunidad online, como por ejemplo el nicho del maquillaje, en el que se ve con normalidad que un creador de contenido cobre por recibir un producto y reseñarlo. Me mandas un pintalabios, yo te cobro por enseñarlo y te cobro por contar mi opinión. Y eso en el mundo de los libros apenas se da, o sea, en el 99% de los casos no sucede, pero no sé por qué en el mundo de los libros hay como un idealismo y un romanticismo alrededor de leer y de reseñar que sinceramente no se ajusta a la realidad y a cómo funciona el mundo y a cómo funciona el sector, porque es un sector económico, es un sector de negocios, y lo dice alguien que ya no solo dedica su tiempo libre a leer y reseñar libros, sino que dedica su tiempo laboral de trabajo a el sector editorial. Por lo tanto, como alguien que ve las cosas también desde dentro, de verdad, sí, la literatura tiene un elevado componente humano y evidentemente yo creo que todos los que estamos dentro, o casi todos los que estamos dentro, amamos los libros, pero el nivel de trabajo y exigencia que exige la comunidad de BookTok o Bookstagram o BookTok hace que des un paso más allá. Además que sí, que leer es un hobby, pero es que no solo leemos, reseñamos, hacemos fotos para Instagram o grabamos vídeos para YouTube. Hay mucho más alrededor de las colaboraciones que el mero acto de leer un libro. Además, por un hobby nadie puede ni te va a pedir explicaciones. En cambio, cuando estás colaborando, pues sí que hay agentes o personas o gente de la editorial que te puede pedir explicaciones o que te puede decir que no le ha gustado cómo has hecho determinada cosa y tal. Por lo tanto, es mucho más que un mero hobby, y aunque evidentemente sí que tiene un componente de disfrute personal, hay mucho más. Y es por eso que no hay que caer en considerar que este tipo de libros de colaboración son libros gratis o que te lo están regalando. Esas son nociones que tenemos que combatir, porque sí, digamos que tú te ahorras el precio monetario del libro, que actualmente que son entre 18 y 22 euros. Vamos a ponerle 18 euros, ¿vale? Pongamos que tú ganas 10 euros a la hora, por lo tanto, digamos que te estás ahorrando 2 horas de trabajo que en otras circunstancias habrías dedicado el fruto de esas 2 horas a comprarte ese libro. ¿Qué pasa? Que pongamos que para un libro de media de, yo que sé, 400 páginas, esto lo explicaba muy bien Books Crazy en un reel que hizo en Instagram, así que os lo voy a dejar abajo enlazado para que podáis verlo, pero más o menos ella decía que si un libro tiene de media 400 páginas, vamos a poner que tú tardas 4 horas y media, 5 horas en leértelo. Vale, digamos que la editorial, con el hecho de darte el ejemplar físico del libro, está cubriendo 2 de esas horas. ¿Qué pasa con las otras 3 horas que dedicas a leerlo? ¿Qué pasa con la hora y media que dedicas a escribir la reseña y a preparar el post de Instagram? O las personas que estamos en YouTube, la hora y pico que yo empleo en grabar el vídeo, el wrap up, y luego en editarlo y programarlo, etc. Es que cada libro de colaboración, digamos que a mí me cuesta entre 8 y 10 horas de trabajo realmente, desde que yo lo recibo, me lo leo, lo reseño y creo todo el contenido alrededor. Entre 8 y 10 horas, vamos a poner que solo son 8, una jornada laboral. El precio del libro de 18 euros no cubre esa jornada laboral completa. Por lo tanto, de verdad, es que no es un mero hobby, y no sería tan loca la idea de que nos pagaran por reseñarlos, pero bueno, es que ya no estoy pidiendo ni eso, simplemente estoy pidiendo que la gente comprenda realmente todo el trabajo que hay detrás, porque últimamente, sobre todo en Twitter, por ejemplo, veo muchísimo
odio hacia las personas que colaboramos y veo un rechazo total al contenido que creamos alrededor de esas colaboraciones. Como lo que os decía de que hay gente que nunca se fía de nuestra opinión si hemos recibido ese libro de parte de la editorial. Y yo no digo que no haya gente que colabora que a lo mejor miente un poco o apaña su verdadera opinión para quedar bien con la editorial, pero sinceramente hay muchísimos otros creadores de contenido que colaboran y que son 100% sinceros. Así que si tú tienes la sensación de que estás siguiendo a alguien que no está siendo honesto, deja de seguirle porque tienes muchas otras opciones en la red, ¿vale? O sea, hay creadores de contenido sinceros a patadas, de verdad, a patadas. Y nada, realmente también un poco por este último punto que he tocado me apetecía hacer este vídeo, ya no solo para ayudar a las personas que quieran empezar a colaborar, sino para personas que a lo mejor no les interesa colaborar con editoriales, pero creo que puede ser útil conocer un poco más a fondo cómo funciona todo el proceso, realmente todo lo que hay detrás. Pues eso, para desmentir un poco este tipo de bulos sobre que los bookfluencers somos unos vendidos y que deberíamos hacer esto únicamente por amor al arte, que en verdad en parte lo hacemos por amor al arte porque ya os digo, no nos pagan todo el esfuerzo que invertimos, pero no sé, quizá un pelín más de respeto a todo el trabajo y el esfuerzo que conlleva. Pero bueno, ahora sí que voy a parar ya porque llevo muchísimo tiempo hablando. Creo que he cubierto todas las dudas porque es verdad que este vídeo nació también a raíz de una cajita de preguntas que abrí por Instagram para que la gente me comentara sus dudas. Lo que pasa que en vez de decidir enfocar el vídeo como pregunta-respuesta, me ha parecido más útil como ordenarlo todo y contaros el proceso por orden, las diferentes situaciones que se pueden dar en cada punto del proceso, etc. No obstante, si por casualidad, lo siento muchísimo, me he dejado alguna pregunta por contestar o alguna parte queréis que os la detalle más o que dé más información y tal, pues ya sabéis, abajo en comentarios. Y nada, ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Recordad simplemente todas esas acciones habituales que os he comentado antes con las que me podéis ayudar mucho, pero yo lo dejo aquí, nos vemos en el próximo.